Puede que esta parezca una puerta normal de Florencia, pero no lo es. El hombre que vivió aquí inventó el Renacimiento. Ahí está, Giorgio Vasari, el observado por el interesado querubín. Vasari fue un pintor y, como pueden ver, no fue especialmente bueno. Su trabajo carecía de elegancia y de gracia. En resumen, era rústico. Nació al final de esta calle de aquí, en Arezzo, pero en su adolescencia era muy influenciable. Él vino a Florencia y a través de la adulación ingresó a la compañía del más grande artista de la ciudad, el divino Miguel Ángel. Durante el resto de su carrera, Vasari fue un seguidor de Miguel Ángel. Se puede ver en sus pinturas y, lo que es más importante para nosotros, se ve en su escritura. En 1550, Vasari publicó un libro muy especial, debido a que terminó siendo el libro de arte más influyente jamás escrito. Se llamó Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Aunque hoy en día solemos acortarlo a tan solo las vidas de los artistas. Al haber sido el primero de ese estilo, Las vidas de Vasari marcó el camino de todos los libros de arte subsiguientes. En su interior contenía biografías de los artistas que Vasari admiraba. Y en el prólogo, por primera vez en el arte, Vasari utilizó el término Rinascita para describir lo que sucedía a su alrededor. Rinascita significa resurgimiento en italiano, o como lo llamamos ahora, renacimiento. Lo que Vasari dice en su famoso prólogo es que bajo los antiguos griegos y romanos, la civilización había llegado a su punto más alto y las artes habían alcanzado la perfección. Y luego fue cuando llegaron los pueblos bárbaros, que destruyeron todo y las artes quedaron en ruinas, hasta que se llega a los tiempos del mismísimo Vasari, aproximadamente entre el 1400 y el 1600. Las fechas son un poco vagas cuando sucede esta fabulosa rinascita, este renacimiento. La civilización regresa a Italia. Es un cuento emocionante del triunfo cultural. Por desgracia, no es verdad. La civilización no estuvo completamente perdida durante 1 milenio y medio y no renació de pronto en la Italia del Renacimiento. El Renacimiento de Vasari es la creación de un florentino ultranacionalista que alentaba para su propio equipo en el gran partido de fútbol de la civilización. Pero, si ese resurgimiento trascendental no pasó, ¿qué pasó? El Renacimiento desencadenado. Dioses, mitos y óleos.
Esto es Padua, y esa es la famosa estatua ecuestre del famoso mercenario Gattamelata de Donatello. Fue creada cerca del año 1450 y según Vasari, esta fue la primera gran estatua ecuestre del Renacimiento. La primera vez que un artista del Renacimiento alcanzaba los logros de los antiguos. ¿Pero fue así? Si nos dirigimos al norte de Padua y dejamos Italia, muy hacia el norte, llegaremos a la tierra de los bárbaros, o como los llamamos hoy, los alemanes. Y encontraremos una trama muy diferente. Los alemanes, pobrecitos, casi no son mencionados por Vasari. Pero en el mundo real, sus logros artísticos fueron enormes. Este compañero de piedra que está acá se llama el jinete de Bamberg. Es de tamaño real y fue realizado aquí en Alemania, cerca del año 1220. Cerca de 2 siglos y medio antes del Gattamelata de Donatello. El jinete de Bamberg no es mencionado por Vasari y cuando se lo menciona en libros siempre se lo descarta como una pieza de arte gótico, como algo sencillo o primitivo. Pero eso no es lo que veo ahí arriba. Yo veo una pieza excepcional de tallado ecuestre. Observa el detalle de la tela, los cabellos, la musculatura del caballo. Esta no es una absurda bestia de bronce montada sobre un absurdo guerrero de bronce. Esto es algo más modesto, menos heroico. Y los caballos reales, montados por personas reales, tienen proporciones como esta. El hecho es que cuando Vasari ignoró el norte en esta historia del Renacimiento, también ignoró parte del desarrollo clave del arte. Entonces en esta serie, sí, vamos a echar un vistazo a Leonardo da Vinci y al predilecto de Vasari, Miguel Ángel. Y también a Botticelli y sus Venus. Veremos a todos los favoritos de Vasari. Pero no todavía. No antes de su turno. Primero, necesitamos ponernos al día con el progreso galopante que se desarrollaba en este caldero en ebullición de la creatividad renacentista. Brujas. Brujas. Hoy en día es tan hermosa y está tan bien conservada. Es difícil imaginar lo avanzada, lo agitada y salvaje que sería en las primeras etapas del Renacimiento. Si alguna vez visitas la Stadtbibliothek en Berlín, pedí permiso para ver el manuscrito de Antonio de Borgoña y abrilo en el folio 244, que muestra qué sucedía en los baños en Brujas cerca del año 1400, cuando los hombres de negocios estaban en la ciudad. A la derecha, los baños. A la izquierda, las camas. Todos esos hombres en los baños, los hombres de negocios itinerantes, comerciaban tejidos y telas. Eso era lo que enriquecía la ciudad. Y lo hacían justo acá, en el patio de los tejidos en Brujas. En su auge, había 400 puestos comprimidos aquí.
que vendían tejidos de todo el mundo. Y si querés saber cómo lucían estas fabulosas telas, está registrado en gran detalle en el arte del Flandes renacentista. Todos estos mercaderes eran de España, Polonia, Rusia, Inglaterra, y uno de ellos de Italia. Lo conocemos muy bien, porque su cara es una de las más memorables del arte del Renacimiento. Ah, sí, el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. Y ahí está el gran Giovanni Arnolfini, un adinerado comerciante de telas de Lucca, jurándole fidelidad a la agradable señora Arnolfini. ¿Qué es lo que se prometen? Ha sido objeto de mucha controversia, y yo no voy a añadir mucho más. Lo que quiero analizar es algo mucho más importante. ¿Qué ropa usaban los Arnolfini? Comencemos con la señora Arnolfini. Lleva un vestido verde voluminoso hecho de una especialidad de brujas: la lana, como la de este atuendo. Por lo general, esta lana era importada desde Inglaterra, y luego los famosos tejedores de Flandes la hilaban aquí. En la pintura, el vestido parece voluminoso y se debe a que está forrado en piel. Si observas los bordes, vas a ver que hay una piel blanca que se asoma. Mira, en realidad es la piel de una de estas, una ardilla roja, pero no es cualquier parte de la piel, sino esta parte, la blanca, la parte más pura, que solían llamar Mineva. Forrar el vestido de la señora Arnolfini debe haber requerido 2000 ardillas. Así que cuando vuelvas a verla en la Galería Nacional de Londres, intenta olvidar que lleva puestas 2000 ardillas muertas. Bien, su tocado, que luce muy complicado, es solo una pieza de lino blanco, como esta, que ha sido doblada más de 5 veces. Y se usa puesta en la cabeza, así, se aseguraba con horquillas. Esa era la señora Arnolfini, pero ¿qué hay de él? Bueno, él lleva puesto esto, piel de Marta, importada de los bosques de Polonia y Rusia, increíblemente costosa. Es la segunda piel más costosa luego de la sibelina. Y para la túnica de Arnolfini se necesitaron cerca de 100 de estas. Así que había mucho dinero ahí adentro. Sobre la piel hay un terciopelo púrpura oscuro que probablemente haya sido importado de Lucca, la ciudad natal de Arnolfini, donde se hacía el mejor terciopelo. Pero lo más interesante que lleva puesto para mí es su sombrero. Ese enorme sombrero flojo y negro que luce demasiado grande para él. Está hecho de esto, mimbre que fue teñido de negro y es una especie de lujoso canotier que todos llevaban en 1432. Muy ligero, práctico y, como pueden ver, atractivo. Observa atentamente el sombrero de Van Eyck y todo se vuelve más claro en los detalles microscópicos, casi mágicos, que conforman el estilo de Van Eyck. 30 años antes del nacimiento de Leonardo y 50 años antes de que naciera Miguel Ángel, los artistas de brujas ya veían con toda esta claridad. Lo que pasaba acá, en los primeros años del siglo XV, no era nada menos que una revolución pictórica, una forma completamente nueva de ver y de pintar. Y
toda esa claridad, esa precisión, estaban mucho más avanzadas que lo que sucedía en Italia en ese momento. Pero la historia del arte no lo ve así. Desde tiempos de Vasari hasta hace muy poco, estos primeros maestros de Brujas y Flandes habían sido menospreciados, subestimados. ¿Sabés cómo los llaman en los libros de historia del arte? Flamencos primitivos de Brujas. Así es como los llaman. En el fondo del matrimonio Arnolfini, colgado en la pared, hay uno de estos, un espejo convexo. Estos espejos convexos aparecen con frecuencia en el arte flamenco, en diferentes formas y por varias razones. En el matrimonio Arnolfini, Van Eyck lo usa para incluir un autorretrato ingenioso. Bien, si le pido a nuestro magnífico camarógrafo Matt que se acerque al espejo y lo filme, vas a ver su reflejo en el vidrio y exactamente de la misma manera, Van Eyck lo usa para mostrarse como una segunda figura misteriosa, en consonancia con los Arnolfini al frente. Pero otros artistas flamencos los utilizaron de otras maneras. Cuando Quentin Matsys puso uno en la mesa que utilizaban un cambista y su esposa, está ahí para protegerlos. En Flandes, los banqueros los utilizaban para ver lo que había a sus espaldas y para asegurarse de que nadie quisiera tomarlos por sorpresa. Son como esos espejos útiles que hay en los corredores del metro de Londres, que sirven para ver si viene alguien del otro lado. Es interesante que acá en Brujas, la Guilda de San Lucas, la asociación de quienes fabricaban espejos, era la misma que la de los pintores. San Lucas era el patrón de los pintores, así que es habitual verlo en el arte renacentista representado como un artista que dibuja a la Madonna, imaginando lo inimaginable. Con San Lucas a su lado, los pintores de Brujas estaban cambiando lo que generaba el arte y su manera de hacerlo. Esta es la Virgen del canónigo van der Pala, como se la suele llamar. Fue pintada por Van Eyck en 1436 y es otra hazaña milagrosa de la observación. Mirá la túnica que lleva San Donaciano a la izquierda, su cruz, su mitra. O, al otro lado, los reflejos hermosos de la armadura de San Jorge. Y mirá, ahí está Van Eyck otra vez, acechando la pintura con su presencia secreta. Para ver esto así de claro, necesitas una vista milagrosamente excepcional o necesitas estos. Joris van der Pala, que le encargó este gran retrato devocional a Van Eyck, ha utilizado sus gafas para ayudarlo a leer sus rezos. Joris significa Jorge en holandés. Y por eso San Jorge le está presentando su patrón a la Madonna y se está asegurando de que haya leído sus rezos, incluso si sus ojos entrados en años siguen funcionando. Las gafas no fueron inventadas en Brujas en 1400, fueron inventadas en Italia, como un siglo antes, en Pisa. Y si examinas las caras más ancianas del arte renacentista, vas a ver que las gafas aparecen con frecuencia.
a veces en lugares inesperados. Algunas están pintadas, otras talladas. Algunas son para ver a Dios, otras son para ver dinero. El Bosco, el gran artista de horrores flamenco, hasta logró hacer que se exhiba un par en el infierno. Aunque las gafas ya existían desde hacía casi un siglo, fue en Flandes, en la época de Van Eyck, al comienzo del siglo XV, donde el arte de crear lentes fue perfeccionado y hubo grandes avances en las formas de ver. Por desgracia, no puedo decirte exactamente cómo estas nuevas lentes precisas y este nuevo aumento se utilizaron en Brujas. Los artistas flamencos eran muy reservados al respecto. Al día de hoy es un tema que genera controversias. Pero cuando observas los detalles minúsculos que están insertos en el milagroso arte renacentista, no quedan dudas de que fue necesario utilizar algo de ayuda. Déjenme decirlo así. O durante los primeros milenios del arte occidental, no hubo artista en ningún lugar que hubiera nacido con una vista tan buena como para registrar la realidad tal como fue registrada aquí en Flandes, o, luego de estos primeros milenios, pasó algo que hizo que finalmente fuera posible ver con mayor claridad. Yo sé en qué versión creo. No sé si has visto esa película bastante mala con George Clooney, Operación Monumento. Bueno, esta era la pintura que intentaban recuperar de los nazis. Es el mayor logro de Van Eyck, el Políptico de Gante. Una obra maestra de una complejidad espectacular y una ambición misteriosa. Hay muchos elementos y este extraño Dios se cierne en el centro como un poderoso, gran soberano oriental. El espejo aparece en secreto acá también de algún modo. Se ve a la Virgen María sentada a la derecha de Dios. Observa la escritura sobre su cabeza. Mira lo que dice. Está en latín, pero casi se puede descifrar la primera parte. Speculum sine. Y si pudieras ver a través de ese hermoso tejido de abajo, continúa con mácula. Speculum sine macula. Significa el espejo inmaculado. Es una cita de la Biblia, del libro de la sabiduría. María, que nació sin pecado, aquí es comparada con uno de estos, speculum sine macula. Y así es como Van Eyck la pinta también, como una visión de la perfección femenina inmaculada. Al igual que gran parte del arte flamenco, el Políptico de Gante es muy confuso a primera vista. Esta es una réplica práctica que se conserva en la Catedral de Gante, pero incluso esta es un desafío. En cuanto al original, se encuentra protegido por vidrio antibalas atrás en una capilla oscura, donde ni siquiera los nazis podrían robarla otra vez, y donde se aparece ante nosotros
como una pared de un precipicio abrumador de densos simbolismos flamencos. Pero eso pasa a la distancia, porque el verdadero placer del políptico de Gante, el placer de las obras de Van Eyck, es acercarse y ver los detalles. Del dolcissimo Signore. Cuando te acercas lo suficiente a Van Eyck, la confusión se acaba y todo se vuelve embriagante. Los botánicos identificaron 42 especies de plantas pintadas con precisión en el políptico de Gante. Y mira ese asombroso paisaje en el fondo. Se supone que es la Nueva Jerusalén, como se describe en la Biblia en el fin del mundo. Pero luce muy parecida a Flandes, ¿no es verdad? Brujas como en la Biblia. Toda esta realidad registrada perfectamente, esta realidad resplandeciente que inventó el arte flamenco, no es la realidad por la realidad en sí, no intenta engañar a nadie. Esta es la realidad como una nueva arma poderosa de convicción. El dolcissimo Signore, tutto il mondo. Van Eyck inserta partes de realidades religiosas a la vida cotidiana de Flandes. Hace que sean tangibles, las acerca. Esto es arte que concibe cosas que no han sido concebidas antes. Es un festín del ingenio. El dolcissimo Signore, tutto il mondo fa l'amore. ¿Cómo se logra eso? Para verlo, debemos acercarnos aún más. Normalmente sería imposible acercarse más a la obra maestra de Van Eyck, pero este no es un programa de arte cualquiera. Esto es el renacimiento desencadenado de la BBC. Así que conseguí un acceso exclusivo al políptico de Gante. Ni siquiera George Clooney pudo acercarse tanto como nosotros. En un momento vamos a entrar ahí, donde están restaurando algunos de los paneles del políptico de Gante, y vamos a acercarnos mucho a Van Eyck y a ver exactamente cómo lo hace. Pero primero, quiero mostrarles algo. Esto es de Filippo Lippi, un pintor de Florencia muy apreciado por Vasari. Es una escena de la vida de San Benito, pintada cerca del año 1450, aproximadamente 20 años luego del políptico de Gante. Esto no fue pintado con óleos, que es lo que utilizaba Van Eyck. Se utilizó témpera de huevo, el material preferido en los comienzos del Renacimiento italiano. Es básicamente una acuarela con una mezcla de yema de huevo para unir los pigmentos. Y se seca muy rápido y da estos fabulosos colores vibrantes. ¡Qué hermoso rosado tenemos acá! Entonces eso es témpera. Pero por acá tenemos la Anunciación de Van Eyck. Ahí está el ángel Gabriel diciéndole a la Virgen María que va a dar a luz a Jesús. Y esto fue pintado cerca de 20 años antes del Filippo Lippi. Mirá cómo Van Eyck capta
ató las telas. Observá lo que lleva puesto el ángel y compará esto con esto. ¿Cómo está creado el tejido en el Filippo Lippi? O estas plantas de acá. Compará esas con las plantas de Van Eyck. Estos hermosos lirios blancos que, como el espejo inmaculado, simbolizan la pureza de la Virgen María. Es un mundo diferente, ¿verdad? Y una técnica notablemente diferente. Vasari nos dice que Van Eyck inventó la pintura al óleo. Y eso no es cierto. Ya se utilizaba en Afganistán en el siglo VII en el arte budista. Pero sí logró dominarlo como nadie lo había logrado hasta ese momento. Y lo utilizó con una destreza extraordinaria. Y son estos óleos, junto con las lentes y los anteojos, los que hicieron posible el arte flamenco. Acá adentro estuvieron restaurando obras de Van Eyck, panel por panel. Es una oportunidad excelente para ver cómo se hace. La restauración completa del políptico de Gante es un proyecto muy grande. Y en la primera etapa estamos trabajando con el panel exterior, como están viendo. Y ya avanzamos bastante, quitamos el barniz decolorado. Y ahora estamos en el proceso de quitar viejas capas. Así que estamos quitando estas ediciones posteriores para revelar la intención original de los artistas. Y se pueden ver muy bien ahí esos marrones oscuros y verdes. Son barnices sucios que dejamos en exhibición. Y este es el color original que está por debajo. Hay un blanco claro debajo de esos barnices oscuros y decoloridos. Es muy vívido, se ve con mucha claridad ahí. El blanco ahora luce como un blanco brillante, bellísimo. Al mirar al ángel me impacta que, como dijiste, los colores son más luminosos. Este hermoso verde que sale de las alas del ángel. Sí, luego de la limpieza son un poco más luminosos. El verde es impactante. Creo que lo más importante es que tiene un efecto en la profundidad del sentimiento. No son solo los colores. Creo que los colores son un poco opacos, pero una vez que comenzamos a quitar estos primeros barnices y luego las viejas capas de pintura, se vuelve a sentir vivo otra vez. La pintura te atrae y creo que el efecto tridimensional es excelente. Es la sensación de estar ahí, en esa habitación. Entonces, ¿qué más se podía hacer con estas pinturas nuevas y emocionantes? Una de las cosas a las que se podía registrar con mayor claridad eran las personas. En Flandes, los grandes artistas del Renacimiento nórdico comenzaron a hacer que sus contemporáneos fueran inmortales. Jamás se habían visto caras tan tangibles como estas en el arte. Este compañero de aspecto intimidante que se parece a Vladimir Putin es el canciller Roland, que observa con una determinación escalofriante uno de los paisajes más refinados de Van Eyck. Y se dice que este es Van Eyck, con un gran turbante rojo y patas de gallo alrededor de sus ojos. También hubo muchas historias acerca del fascinante arte del retrato flamenco. Este es el Hospital de San Juan, en Brujas, y está repleto de la obra de Hans Memling, un maestro de brujas, que era especialmente hábil para los retratos.
Memling fue un maestro pintor de una temática muy difícil: los hombres jóvenes, cuando aún no tienen carácter, ni arrugas, ni partes flácidas. Este hombre de acá es Maarten van Nieuwenhove, y esta es una pintura de 2 partes, o díptico, pintado en 1487, y es muy ingenioso. Maarten van Nieuwenhove está en la mesa rezando. Observa ese hermoso jubón de terciopelo violeta que usa. Tal vez los haya comprado a los Arnolfini. Y en la otra mitad, la Virgen María y Jesús, notablemente menos realistas. Los objetos de las plegarias de Maarten. Él les está rezando, pero, y esto es brillante, ambos están en la misma habitación. Este espacio y ese espacio están uno al lado del otro. Y mira la mesa, también atraviesa ambas pinturas. Y mira la túnica de María. Cae hasta el suelo, llega hasta la parte de Maarten van Nieuwenhove y mira, incluso se superpone un poco en el marco. Es una combinación fabulosa de realidades y en el fondo, la típica recompensa flamenca. Observen, el espejo convexo y reflejados en él, María y Maarten desde atrás y al costado, alrededor de la misma mesa. Este tipo de arte puede pintar milagros. En manos de los flamencos, la realidad se convirtió en un arma muy poderosa en el arsenal de los artistas. Sin embargo, mira cómo los llamaban: primitivos flamencos. Cuando Vasari dejó afuera de la historia del Renacimiento a los nórdicos, plantó 500 años de prejuicios en los anales del arte. Otro elemento que el óleo lograba captar muy bien era la textura. Dios mío, qué bien hacían las texturas. En particular, los artistas del Renacimiento nórdico se divirtieron mucho con las armaduras. Y es conveniente porque uno de los santos que más aparece en su arte es el deleite de los pintores de armaduras, San Jorge. Cada vez que veo a San Jorge adoptado como símbolo nacionalista de facciones de derecha, en Inglaterra, por ejemplo, siempre me hace reír, porque en realidad él fue un turco de origen griego que había nacido en Palestina, cerca de Tel Aviv, y que sirvió al ejército romano. Todos los skinheads que tienen a San Jorge tatuado en sus frentes están promoviendo que entre los turcos, los griegos, los palestinos, romanos y judíos haya unidad. Bien hecho, chicos. San Jorge fue popular porque salvó a una princesa de un dragón, y eso lo convirtió en un símbolo instantáneo de la salvación cristiana y en un desafío emocionante para las nuevas pinturas al óleo. Las pinturas nuevas transformaron las armaduras en un espejo delicado de metal, y sobre él se podía jugar sofisticadamente con la luz. Además de alentar toda esta investigación emocionante sobre la luz y su simbolismo, hubo algo más que logró la historia de San Jorge. Alejó al arte renacentista de su zona de confort y lo envió serpenteando a nuevas zonas oscuras de la imaginación. Obligado a imaginar las bestias terribles que San Jorge tuvo que matar, el arte dio un paso hacia nuevos territorios oscuros.
Y no solo en Flandes, porque en Italia, ese extraño pintor, Cosimo Tura de Ferrara, reubicó a su San Jorge en lo que parece otro planeta. La historia de San Jorge impulsó al arte renacentista hacia estas nuevas y oscuras áreas. Y eso no fue todo. También hizo necesario enfrentarse al combate y al movimiento. Y eso tuvo un impacto especial y poderoso en la escultura. Este es el que considero el más fino de todos los San Jorges del norte. Sin dudas, es el más espectacular. Probablemente no hayan oído hablar de él, porque se encuentra en Estocolmo, en Suecia, en la iglesia de San Nicolás. ¡Qué increíble! Es más grande que el tamaño natural y está tallado en madera, con imponente habilidad y dramatismo. Y los detalles son espeluznantes. Hay partes de un cuerpo desmembrado, desparramadas en el pedestal. Y hay pequeños dragones bebés que asoman sus cabezas del suelo, a la espera de ser asesinados. Y luego hay un detalle muy poco común en el Renacimiento. Este dragón bisexual está tan traumatizado por la lanza de San Jorge que ha vaciado sus intestinos a causa del miedo. Esto fue hecho por un escultor alemán llamado Bernd Notke, alrededor de 1487, cuando Miguel Ángel era un adolescente. Y Bernd Notke no está en el Vasari, claro, porque este es un renacimiento que obviamente no intenta citar a los griegos ni a los romanos. Es un renacimiento que te abofetea en la cara con acción, drama y oscuridad. No hay nada italiano aquí, es cierto. Pero ¿por qué eso lo haría un logro menor? Las fantasías disparatadas del Renacimiento nórdico no se detuvieron en los dragones. Cuando el arte se armó de pinturas al óleo, también obtuvo el poder de volver todo realidad. Se supone que en realidad es esta, la mítica fuente de la juventud, a la que entras viejo y de la que salís joven. Puede que no creas en la fuente de la juventud, pero muchas de las personas del Renacimiento creían. Así fue como Lucas Cranach, un sensible genio del Renacimiento alemán, concibió sus fantásticos efectos. Cuenta la leyenda que un conquistador español llamado Ponce de León, que había sido enviado hasta América a buscarla, llegó acá a Florida en 1513 y descubrió que no era un mito. La fuente de la juventud realmente existía. En la obra maestra delirante de Cranach, todas las mujeres mayores del pueblo se habían reunido, sumergido en las aguas especiales, y se habían vuelto hermosas y jóvenes otra vez. Puede que haya dejado de funcionar. En fin, acá estamos, en el Renacimiento, este gran resurgimiento del conocimiento antiguo, pero todas las viejas leyendas, supersticiones y mitos ejercen un poder tan fuerte sobre la imaginación artística como nunca antes. Disfrutar de Lucas Cranach
es como visitar un campamento nudista alemán. ¿Cuántos desnudos hay divirtiéndose en sus pinturas? Algunas son Lucrecias, otras son Venus. Pero sentís que todas están acá porque Cranach comprendió la tentación y tenía razones personales para advertirnos sobre sus peligros. Tal vez por eso estaba tan increíblemente ansioso por pintar a Adán y Eva. La historia de Adán y Eva, sobre el primer hombre y la primera mujer que cometieron el primer pecado, fue la única historia en la Biblia que hizo que los artistas pintaran desnudos. No había otra manera. En definitiva, la ropa todavía no había sido inventada. Liberados en el paraíso como Dios los trajo al mundo, Adán y Eva le dieron al arte la excusa bíblica perfecta para ilustrar la tentadora desnudez humana. Según la Biblia, el crimen de Eva fue tomar el fruto prohibido del árbol del conocimiento y tentar a Adán con él. Pero creo que todos sabemos que lo que realmente pasó en el paraíso fue que el primer hombre desnudo conoció a la primera mujer desnuda. Pero estos Adanes y Evas del Renacimiento no estaban ahí por razones eróticas. Había otras fuerzas que operaban en el arte de esos tiempos. Y aunque no debería ser así, la que siempre se olvida es la geografía. En esa época no solo se descubrió la fuente de la juventud, sino que también se descubrió el paraíso en sí. Es una historia que se ha olvidado injustamente y que se cuenta gloriosamente a través del arte renacentista, el increíble arte de los mapas. Hoy en día, los mapas no nos impresionan, pero en el Renacimiento, los mapas eran creaciones extraordinarias, con un gran significado cósmico. No se me ocurren muchas cosas que hayan sido más difíciles de crear que esto. El llamado mapa Fra Mauro, confeccionado por un monje veneciano cerca del año 1450. En esa época, el norte era el sur y el sur era el norte. Así que el mundo estaba invertido. Es bellísimo, ¿cierto? Poder imaginar un nuevo, glorioso mundo. Pero es interesante que justo por acá hay algo que falta. Un lugarcito llamado América, que no había sido descubierto aún. Así que el primer mapa que incluye América es este. El planisferio de Walsing-Müller de 1507. Miren, ahí está América. O, como la llamaban en esos tiempos, Terra Incognita. Cuando Colón descubrió América en 1492, no solo cambió la historia, cambió el arte, y en particular la historia de Adán y Eva. Su representación siempre ha despertado una culpa y una preocupación poderosas. Algunas de las pinturas más ansiosas del Renacimiento son representaciones del primer hombre y la primera mujer. Y en el techo de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel no nos ha dejado ninguna duda de cuáles serían las terribles consecuencias del pecado original. Pero estas seguían siendo ansiedades teóricas.
elucubraciones distantes, de eventos bíblicos distantes. Cuando Colón descubrió América, eso cambió. No fue solo la fuente de la juventud lo que apareció en Florida. A medida que las noticias sobre el mundo nuevo y extraño que Colón había descubierto comenzaron a filtrarse en Europa, la mente renacentista comenzó a conectar ideas y de repente se sabía dónde quedaba el paraíso. Este es el famoso Jardín de las Delicias de El Bosco, una pintura sobre el pecado y sus terribles consecuencias. Y observa bajo qué están pecando Adán y Eva. Un drago, la suculenta planta tropical preferida de Satanás. El paraíso ya no era algo teórico. Colón lo había descubierto y eran malas noticias, porque según las escrituras, el hombre y la mujer solo regresarían al paraíso después del día del juicio final, el último día de todos. Cuando Colón descubrió América, comenzó una cuenta regresiva hacia el final del mundo. En una era menos supersticiosa, la gente se habría reído, pero el Renacimiento no era así. Más adelante en la serie, vamos a analizar a El Bosco en profundidad. Por ahora, lo único que pido es que sientas su ansiedad, la ansiedad de su época. En épocas como esta, de gran desesperación renacentista, acudir al talento más grande del momento debería haber sido un alivio, pero en esta instancia no lo fue. Porque Albrecht Dürer, el pintor alemán más importante del Renacimiento, avivaba la ansiedad, no la aliviaba. Dürer vivió acá, en esta casa en Nuremberg. Se ha conservado tal como la dejó, como una especie de santuario, porque si hay algo que Dürer se aseguró desde el principio, fue que todos supieran lo grandioso que era. Si entregaran medallas por arrogancia, Dürer habría tenido una estantería completa. Nacido en Nuremberg en 1471, se volvió tan bueno con tanta rapidez que a los 13 años dibujó esto. Un autorretrato como genio adolescente. Dürer inventó el autorretrato artístico. Otros artistas se habían incluido antes en sus pinturas, pero nadie se había vuelto protagonista de su propio arte como hizo Dürer. Acá está a los 22, disfrutando enormemente de su belleza renacentista. Y miren, a los 26 se puso sus mejores ropas y se amó a sí mismo incluso un poco más. Y luego, en 1500, en un fracaso crucial renacentista de la modestia humana, Albrecht Dürer, de 29 años, se compara a sí mismo, sin dudas, con Cristo. En toda la obra de Dürer se lo puede encontrar interponiéndose en las historias. Incluso se lo ve en sus retablos.
En esta concurrida crucifixión en Viena, ¿quién está parado en el fondo en la multitud? Miren, es Dürer. ¿Y quién se ha invitado a sí mismo a unirse a la Virgen María y a Cristo en esta obra maestra en ruinas en Praga? ¿Quién creen? Según mi parecer, los retablos de Dürer no son tan exitosos como él quiere que creamos. No logra una majestuosidad ni una grandeza emocional. Dürer se vuelve mejor a medida que se vuelve más pequeño. Sus retratos, por ejemplo, son a menudo cautivantes, como con este retrato magnífico de una chica de Venecia. Es como si no pudiera trabajar con pinceles grandes, solo con pequeños. Muchas cosas pequeñas que se combinan para crear la imagen final. Es un talento que fue particularmente útil acá, en su estudio de impresión. En el mundo del arte se suele creer que Dürer fue el impresor más grande de todos. Sin dudas, fue uno de los más atareados, y sus impresiones acrecentaron su fama con tanto éxito que incluso Vasari oyó hablar de él y le dio un capítulo en su libro. Todos conocemos Melancolía de Dürer, probablemente la impresión más famosa jamás realizada. Una figura que está rodeada de todo este conocimiento renacentista disperso y está ansiosa al respecto. Muchas personas han sugerido que Melancolía es otro autorretrato encubierto, y desde luego estoy dispuesto a creerlo. Porque por lo que puedo ver, Dürer jamás dejaba pasar la oportunidad de incluirse en su arte. Pero no fueron las impresiones de Dürer las que me convencieron de su genialidad, ni sus retablos, ni siquiera sus retratos extraordinarios. El día que me quitó el aliento y finalmente me despejó todas las dudas fue el día que vi sus acuarelas. La Albertina en Viena tiene una colección de ellas que solo se exhibe cada algunas décadas. Si están vivos en tal ocasión, tienen que ir. Esta es la famosa liebre de Dürer, que se sacude con timidez frente a nosotros. Y las alas de una carraca europea, coloreadas con tanta frescura y luminosidad que podrían haber volado en los cielos ayer. Pensó que había sido elegido por Dios, y en momentos así podés llegar a creerle. Así que ese es el Renacimiento nórdico, una época de ingenio sorprendente. Nos dio las pinturas al óleo, nos dio la óptica y nos dio la verdad.